Dios los bendiga, buenas tardes para todos, los oyentes, los que están viéndonos a través de Facebook, a través de YouTube, Dios les bendiga. Ana María Techera, de la iglesia de Juan Damota de las Piedras, acá transmitiendo desde la iglesia de Julio Tomasino, también aquí de las Piedras. Continuamos con Evangelios Sinópticos, continuamos viendo todos los acontecimientos de Jesús y estamos por ver el bautismo de Jesús, pero antes queríamos contestar una pregunta de María que dejó en el chat del Facebook, que nos preguntaba si los que vinieron a traer presente a Jesús eran reyes o si eran magos, ¿no? Nosotros lo habíamos mencionado, pero lo repetimos de vuelta para que vamos a afirmar esos conocimientos. En realidad, ellos no eran reyes, ni siquiera eran tres, no sabemos cuántos eran. La tradición especula que son tres debido a la cantidad de regalos que hace alusión a la Biblia, ¿no? De los regalos que fueron traídos, ¿no? Se supone que fueron tres, pero no eran reyes, ¿no? Ellos eran magos, pero no de los esotéricos, sino aquellos que eran algo así como, bueno, en cierta forma esotéricos sí, porque eran astrólogos que se fijaban en las estrellas, los acontecimientos, ¿no? Que podían ser notorios en la búsqueda que ellos tenían, de tal forma que no habían descartado las escrituras cuando de estrellas se trataban, porque justamente hacían venían en busca de esa estrella que iba a salir en Belén, ¿no? Y entonces ellos comenzaron a seguir esa estrella que muchos suponen que fue una conjunción de planetas, ¿no? Muchos especulan que fue así y que ellos emprendieron esa búsqueda y esa venida en busca de ese rey, de ese niño que había nacido, que se iba a convertir en un rey. Así que no eran reyes, ¿no? No eran magos tipo Berlín, sino que eran astrólogos que habían, digamos, que vinieron a adorar a Jesús, ¿no? Como representando a los gentiles, ¿no? En esa búsqueda de Dios, y dice que después ellos se volvieron por otro camino. En cuanto a la adoración, esto implica, ¿no? De que, bueno, tuvieron esa experiencia, pero no siguieron a Jesucristo, sino que fue solamente una experiencia para ellos, ¿sí? Bien, en esta clase vamos a tratar el bautismo de Jesús y esperamos que podamos llegar a la tentación de Jesús visto desde el punto de vista de los evangelios sinópticos en forma simultánea. Me refiero no al bautismo de Jesús. Cuando hablamos nosotros de bautismo, nosotros nos hacemos la idea de un niño que es bautizado, porque todos tienen la idea de que, digamos, de las creencias católicas, donde está el niño siendo traído, apenas nace y es bautizado. No es el caso. Bautismo quiere decir aspersión, y no quiere decir aspersión, sino que quiere decir sumergirse en el agua, ¿no? Y quien tiene la facultad de bautizarse es aquel que cree, como lo dice la Gran Comisión más adelante, ¿no? Que se hagan por todo el mundo a predicar el Evangelio, y todo aquel que cree y fuere bautizado será salvo. Es decir, que Jesús, en su creencia de lo que estaba predicando Juan el Bautista, él iba a ser bautizado, iba a ser sumergido en agua. Es decir, que esas ideas y esas figuras, aún de esos cuadros de pintores muy famosos, ¿no? Donde está Jesús y está como un jarrón arriba de la cabeza, y eso no es real.
lo que es real es el bautismo y la inmersión, ¿no? Ser sumergido en las aguas, porque implica un rito, ¿no? Que más tarde nosotros vemos a Pedro hablar sobre este bautismo, que es un bautismo que lo que representa, el que morir al viejo hombre, ¿no? y salir de las aguas para una nueva vida. Es un acto de conciencia para aquellos, y de obediencia para aquel que lo hace, y de conciencia, ¿no? Por aquellos que están mirándonos. Es decir, se trata de no hacerlo a escondidas, sino que los demás vean de que la persona que se bautiza aspira a una vida mejor con Cristo, ¿no? Y va a hacer lo posible para tenerlo. Así que en Mateo 3:13 nos habla de este bautismo. Dice: entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: déjame ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este hecho figura en los 3 evangelios sinópticos, es decir, Mateos, en Marcos y Lucas. En los 3 figura el mismo acontecimiento. Si el bautismo de Juan era símbolo de arrepentimiento, nosotros no podemos hacer esa pregunta. Recordemos en la clase pasada donde hablamos de la fuerte predicación que tenía Juan el Bautista, hablándole a los judíos, hablándoles a los gentiles y a los judíos también. Los gentiles porque se convertían y se hacían prosélitos judíos, y le hablaba sobre el arrepentimiento. Juan el Bautista también le hablaba a los judíos sobre el arrepentimiento y sobre algo de que detrás de él iba a venir una persona que los iba a bautizar no con agua, sino con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó siendo que este bautismo era de arrepentimiento? ¿Por qué pidió Jesús que Juan lo bautizara? Es evidente que no había cometido ningún pecado Jesús. Y esto no solamente pasa con el bautismo de Jesús, sino también pasa con la tentación. En los 2 se pone a prueba a Jesús en cuanto, ¿no?, a lo que nosotros podríamos decir el pecado. Es evidente que Jesús nunca cometió pecado, aun cuando Juan no sabía en ese momento que Jesús era el Cristo, se dio cuenta de que era superior a él y que él mismo necesitaba ser bautizado por él. Juan el Bautista le decía a él, en cierta forma: yo tengo que ser tu discípulo, yo tengo que ir a ti para ser bautizado. Aunque Jesús después, cuando en la charla con su discípulo, Jesús le dijo que él no hacía discípulos, no bautizaba. Quienes bautizaban eran los discípulos de Jesús, ¿verdad? Ahora, Jesús se bautizó como un acto de indicación de su ministerio público. A partir de este momento, a partir del momento en que fue bautizado, comenzó su ministerio público, el ministerio público de Jesús. Cuando Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de desatar el cordón de su zapato, estaba señalando a una persona que iba a venir detrás de él. Y en ese momento él sabía, Juan el Bautista sabía de que su ministerio iba a acabar, iba a comenzar el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Juan el Bautista iba a acabar cuando empezara el ministerio de Jesucristo. El bautismo era un símbolo de romper con el pasado y entrar a una vida nueva de santidad y obediencia. Y Jesús dejó su vida hogareña para empezar una vida de un servicio
completamente dedicado a Dios. Full time, estaba todo el tiempo dedicado su ministerio, que lo iba a llevar desde el bautismo a la cruz, ¿no? Era una marca, ¿no? Ese bautismo, una marca que comenzaba, a partir de ahí comenzaba el bautismo y el ministerio de Jesús. Jesús se bautizó dedicándose a Dios para recibir el poder del Espíritu Santo. Deseaba recibir la unción divina para llevar a cabo esa obra mesiánica. En ese momento, como hemos leído, dice que los cielos se abrieron y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y una palabra, ¿no?, del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ahí Juan el Bautista no tuvo ninguna duda en ese momento, ninguna duda que ese era que Jesús era el Mesías, ¿no? Y si en algún momento lo sintió, ¿no? Porque recuerden cuando María fue a visitar a Elizabeth y el niño dice que ante la presencia de Jesús, el niño saltó en el vientre de Elizabeth. Bueno, aquí él sintió esa confirmación de que Jesucristo, de que Jesús era el Mesías, ¿no? De cuando se abrió los cielos y se escuchó esa palabra, y era necesario para la obra que Jesús iba a hacer en esta tierra, era necesario, ¿no?, el llenamiento del Espíritu Santo. Porque no podría hacerlo con esas fuerzas humanas, tampoco podía depender de las fuerzas divinas de él, pero sí iba a depender del Espíritu Santo. Nosotros vemos en las Escrituras cuando Jesús sanaba por el poder del Espíritu Santo. Es decir, no utilizó sus fuerzas divinas, digamos así, para actuar, para sanar, para libertar, sino que él utilizó el poder del Espíritu Santo. Él decía: si yo por el dedo de Dios, ¿no?, echo fuera demonios, y en otro pasaje paralelo dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, es decir, que estaba el poder del Espíritu Santo obrando en Jesús, ¿no? Él se despojó, ¿no?, de su divinidad, se despojó de sí mismo, de lo que era, de la divinidad, para hacer este ministerio hasta la cruz, ¿no? Se despojó y solo actuó con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús se bautizó como un acto de identificación pública con su pueblo. Fue bautizado como uno más de entre la gran multitud. Entonces se cumple la profecía que fue contado con los pecadores. En Isaías 53:13 dice que fue contado con los pecadores. Y al unirse a nosotros, a identificarse con la raza humana, a él le encantaba decirse a sí mismo el Hijo del Hombre. Si el Hijo del Hombre os libertare, él hablaba de sí mismo y estaba muy identificado con nuestra raza, la raza humana, ¿no? Y de esta manera él se identificó con nosotros, ¿no? Y se identificó con nuestro pecado. Él dice que se hizo pecado, ¿no? Y fue a la cruz y se hizo pecado y murió por nuestros pecados. Es tan importante eso para nosotros, no que este acto público hiciera que se identificara con nosotros, ¿no? Y al unirse a nosotros, unirse a los perversos, Jesús se encontró dispuesto a llevar la carga de nuestros pecados. Esto es algo tan importante, ¿no? Porque él se identificó con la raza humana y se identificó con nosotros que éramos pecadores. Nosotros tenemos ahí en Isaías capítulo 1, donde habla del pecado. En Isaías capítulo 1, versículo 6, dice: desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite,
vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero, asolada como asolamiento de extraños. Cuando está hablando sobre esto, ¿no? Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esto es una caracterización del pecado. Desde la cabeza hasta los pies, Dios veía en el pueblo de Israel el pecado. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que fue como desfigurado su rostro. Eso quería decir que no parecía un hombre. No parecía un hombre. Como que fue desfigurado de tal forma que no parecía un hombre. Era una llaga. Por eso dice en el Nuevo Testamento, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. No dice por sus llagas. No dice por sus llagas. Dice por su llaga. Porque de la cabeza hasta los pies era esta calificación, podrida llaga. ¿No? Entonces esta identificación que nace ahí en el bautismo, para nosotros es de mucha relevancia, porque él ahí en ese momento aceptó la cruz para redimir a la humanidad pecaminosa y se dirigió, ¿no?, con todos sus propósitos en el tiempo que iba a durar su ministerio, para que lo pudieran conocer y pudieran arrepentirse verdaderamente y ir a la cruz por nuestros pecados. Si bien en el Getsemaní, antes de levantarse de esa oración en el Getsemaní, él ahí tomó la determinación de morir por nuestros pecados. Aquí él sabe lo que le espera y va hacia ese propósito, va hacia ese llamamiento. Y esto es muy importante. Y Jesús se bautizó para aprobar públicamente que el trabajo de Juan el Bautista demostró que la misión del profeta no era de hombre, sino era de Dios. Es decir, que lo que dijo Juan el Bautista era cierto. Y él vino a dar, digamos, dar testimonio, aprobar públicamente el trabajo que había hecho Juan el Bautista, ¿no? De esa predicación quizás agresiva, ¿no?, que estaba haciéndole a los judíos y a los gentiles, hablándole que se arrepintieran. Él estaba aprobando eso. Él estaba aprobando a Juan el Bautista, demostró la misión del profeta. Dios aprobó la consagración de Jesús enviando su espíritu sobre él y confirmando por medio de una voz audible que este era el Mesías. Esta palabra Mesías, o esta palabra Cristo, quiere decir en griego o en hebreo, quiere decir ungido. Este era Jesús, el ungido, Jesús el Mesías, Jesús Cristo, ¿no? Jesús el ungido, ¿no?, el que estaba ungido para este propósito, ¿no? Su naturaleza tenía que ser sostenida y fortalecida y dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Porque nadie podría hacer esto que hizo solamente dependiendo de su naturaleza, ¿no? Él recibió el Espíritu Santo, ¿no?, y dependió constantemente de la presencia del Espíritu Santo y de la fortaleza del Espíritu Santo que le daba para llevar a cabo su ministerio, ¿no? Y esto es algo muy importante y para todos nosotros, ¿no? Porque a veces decimos, pero claro, Jesús era Dios, ¿no? Jesús era Dios. Y él pudo porque era Dios. Y en cierta forma, podemos decir, Jesús es Dios, pero también Jesús se despojó de la deidad, tomó forma de siervo, ¿no? Y
Él dependió únicamente del Espíritu Santo. Eso nos da otra aptitud de que si Jesús, dependiendo del Espíritu Santo, pudo hacer milagros, maravillas, pudo sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, resucitar a los muertos, ¿no? Y dice la palabra que mayores cosas íbamos a hacer, porque íbamos a estar como iglesia, íbamos a estar unidos, y mayores cosas que las que hizo Jesús íbamos a hacer. Es una promesa de parte de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo, por medio de él, Jesucristo hizo los tremendos milagros, maravillas, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, sanó a los leprosos, sanó a los ciegos, alimentó a multitudes de personas que estaban enfermas, ¿no? Y este es un tiempo donde nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Y probar a través de milagros, a través de maravillas, de que Dios todavía está en medio de la iglesia. Dios todavía está, Jesús está en medio de la iglesia, y el Espíritu Santo da testimonio de la presencia de Jesús a través de los milagros y maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de Él. Y cuando nosotros oramos por los enfermos, nosotros confiemos de que Dios va a sanar a esos enfermos. Si oramos por aquellos que están cautivos, sabemos que las puertas se van a abrir, ¿no? y van a ser libres. Lo mismo pasó no solamente con el bautismo de Jesús, sino también con la tentación de Jesús. Nosotros vemos ahí en Mateo capítulo 4, inmediatamente del bautismo, dice que entonces Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Es decir, que nosotros nos preguntamos, a ver, ¿fue llevado por Satanás? No, fue llevado por el Espíritu. Cuando se bautizó, estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará, y a él solo servirás. Y el diablo entonces los dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿no? Y la tentación de Jesús también figura en los tres evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas figura también, ¿no?, este relato de la tentación de Jesús. Es en el evangelio de Marcos donde dice que terminada la tentación, el diablo dejó por un tiempo, ¿no? Y eso no se refiere a un tiempo cronológico, sino a un tiempo oportuno. El diablo lo tentó, ¿no? Y cuando vio que no había forma de que él cayera en su tentación, lo dejó para venir en un tiempo más oportuno. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Si tú estás fuerte, el diablo quizás te venga a tentar y cuando vean tu fortaleza en Cristo, él se va a ir, pero va a venir cuando tú no tengas la fuerza, cuando tú estés debilitado, cuando tú hayas dejado de leer la Biblia, cuando tú hayas quizás dejado de congregarte, cuando tú hayas dejado de orar. Él va a venir en ese momento, ¿no?, para tentarte de vuelta,
¿no? Y nosotros vemos eso, ¿no? El tentador, el diablo, a veces lo vemos como un misticismo, porque han salido tantas eh, películas del diablo que parece que fuera un héroe, el diablo. Sin embargo, el diablo es la criatura más perversa en la que se convirtió, siendo un ángel del Señor el más bello, se convirtió en la persona angelical más perversa del universo. Y lo que quiere es destruirte. Cuando Satanás o sus huestes, sus demonios, ven a un hijo de Dios, o una creación de Dios tirada en una zanja como producto de la droga o del alcohol o haciendo quién sabe qué cosa, Satanás se ríe, porque nosotros somos la imagen y Dios nos hizo a la imagen y a su semejanza. Cuando ve a la creación de Dios en ese estado, ¿no?, en que quiere dejar a la juventud, en las drogas, hablando a veces, nosotros caminamos por las calles y vemos muchas veces muchachos jóvenes que están en la droga, que están hablando hasta solo, están totalmente poseídos por la sustancia y el enemigo los atormenta. Bueno, quieran ustedes saber que el diablo se alegra, ese ser perverso se alegra, porque aunque ustedes no lo crean, esa gente que anda drogada y tirada, esa gente es la imagen de Dios, porque el Dios creador, porque Dios creó a la humanidad a la imagen y semejanza de Él. Y Satanás odia a la humanidad, odia a la semejanza de Dios, odia lo que Dios ha creado, ¿no? Y nosotros somos la semejanza de Dios, ¿no? La imagen y semejanza de Dios. Y es ese Dios que nos creó, nosotros llevamos la imagen de Él, ¿no?, en nuestro ADN, en nuestro ser interior, en las células nuestras llevamos el sello de Dios, la identidad de Dios. Y el diablo eso le desagrada terriblemente. Acá vemos una lucha que se presenta entre Jesús y Satanás. Jesús no presenta una lucha frontal de destruirlo, ¿no?, sino actúa en una forma de defenderse con la palabra. Este es el fundamento y esta es donde nosotros tenemos prácticamente la guerra ganada, cuando nosotros conocemos las Escrituras de tapa a tapa, conocemos las Escrituras, porque el diablo no viene a tener quizás la lucha frontal que hace es a través de pensamientos que vienen a tu mente, ¿no?, pensamientos que vienen a atormentar, a traer sentimientos de culpa o a traer deseos de suicidio, ¿no?, en las personas, ¿no?, que le vienen a traer deseos de muerte, de suicidio, de depresión, de duda. Acá nosotros vemos a Jesucristo defendiéndose a través de la palabra, ¿no?, con la fuerza del Espíritu Santo que lo lleva a Jesús al desierto. La tentación de Jesús es quizás una de las más misteriosas y menos comprendidas, ¿no?, de todas las experiencias. Aunque Dios nunca nos tienta a pecar, es evidente que nos permite ser tentados a fin de que se realice el propósito en nuestras vidas. Dice que Dios no tienta a nadie. Es decir, el diablo es el que tienta. Y dice que nosotros, por nuestra concupiscencia, somos atraídos y seducidos. El diablo mete
te manda un pensamiento, ¿no? Y en nuestra concupiscencia nosotros aprobamos ese pensamiento y el diablo comienza su obra en nuestro interior, ¿no? Pero Dios nos da un arma fundamental que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Él para la defensa. Cuando nosotros somos tentados o atribulados, van a venir la palabra a tu mente, versículos bíblicos, palabra a tu mente para, como una espada, defenderte de las artimañas del enemigo. Su tentación, la tentación de Jesús, es el último paso para la preparación de su ministerio. Le da un vislumbre de la lucha constante en su futuro ministerio terrenal, ¿no? Hay teólogos que ponen en tela de juicio la realidad de la tentación, pero la tentación fue algo real, era Jesús. Nos podemos llegar a preguntar, ¿era Jesús realmente vulnerable a la tentación? Siendo Dios en la carne, ¿habrá sido posible que pecara? ¿No? Y nosotros vemos, si analizamos las Escrituras, nosotros vemos que justamente fue tentado para demostrar que él no podía pecar. Fue tentado especialmente para demostrarnos que él no pecó, ¿no? Que él no tenía pecado, ¿no? Que el único pecado que llevó en la cruz fueron los nuestros pecados que fue llevado a la cruz. Pero esta tentación demostró de que Jesús no podía pecar. Esto es lo que demostró la tentación. Por eso está registrado con lujos de detalles, ¿no? De que él no podía pecar. El episodio en el desierto no era una tentación simulada, sino una verdadera lucha contra los poderes de las tinieblas. No era una alucinación después de 40 días sin comer. No, fue una lucha real en contra de los poderes de las tinieblas, de los poderes satánicos. Una lucha cara a cara entre Jesús, aquel que había creado a ese ángel, y que el ángel optó por ser la persona más siniestra de este universo, y demostrar de que en esta batalla el diablo había fracasado y Jesús pudo vencer esa tentación. Esto es algo muy importante para nosotros. Y vamos a ver la importancia que tuvo las Escrituras. Qué importante es el conocimiento de nosotros de las Escrituras. Memorizar versículos bíblicos. Que Jesús estuvo en toda su infancia y adolescencia memorizando versículos bíblicos, yendo a los lugares donde se les enseñaba a los niños y a los jóvenes las Escrituras. Y debido a eso, él gana esta batalla, debido a las Escrituras. Ahora, ¿por qué Dios quiso que Jesús fuera tentado? Hay varias razones. Para probar a Jesús, la palabra griega tentar significa poner a prueba. Más que tentar en el sentido corriente. Nosotros si hablamos de la tentación, dice, está mirando determinadas imágenes en internet, está siendo tentado. Es decir, que como la tentación humana, que de nuestro interior, ¿no? Nuestro interior que le atrae las cosas de este mundo, es tentado. No, Jesucristo no tenía ese problema. El término de tentación en este caso significaba poner a prueba. La tentación fue destinada para poner a prueba a Jesús. Antes de que Dios permitiera a su Hijo iniciar un ministerio, puso a prueba su decisión de no vivir para sí mismo, sino para Dios. ¿Qué métodos elegiría para realizar esta misión? ¿Rechazaría el poder y la gloria que Satanás le estaba presentando en ese momento? ¿No?
Son preguntas que él a través de la tentación va contestando poco a poco. Otra de las cosas era para que Jesús experimentara lo que experimentan los que son tentados por el diablo, ¿no? Dice, a fin de que se compadeciese de ello en sus tentaciones, ¿no? Nosotros tenemos en este momento un sacerdote en los cielos que se compadece de nosotros porque él fue tentado en todo. Entonces, él se compadece de nosotros cuando somos tentados, ¿no? Así la tentación de Jesús lo preparó para ser ese sumo sacerdote intercesor que hay en los cielos en este momento. Ese intercesor se compadece de su pueblo, de sus hijos, de la iglesia. Es necesario que se sintiera como nosotros nos sentimos. Es decir, que cuando pasó estos 40 días, estuvo solo, estuvo agotado, estuvo con hambre, ¿no? Y cuando el hombre se encuentra en una circunstancia como esta tan sensible, Satanás se aproxima, ¿no? Y nosotros podemos ver eso, ¿no? Que Satanás no viene cuando estamos bien, viene cuando estamos mal, ¿no? Por eso una recomendación: no descuides la palabra, no descuides la oración, no descuides congregarte. Mantenete unido con Cristo, con la iglesia. Otra de las por qué permitió Dios esta tentación para proporcionar una señal profética de la derrota de Satanás. A través, ¿no?, de cada una de las tentaciones, Jesús lo venció. Y eso fue una señal una señal profética de la caída, de la derrota total de Satanás, ¿no? Satanás le estaba diciendo: Satanás, te voy a derrotar. Así como te derroté aquí en el desierto, te voy a derrotar, ¿no? Es algo así, para demostrar de qué manera todos los hombres pueden alcanzar también la victoria, ¿no? La victoria que Jesús alcanzó proporciona a nosotros una esperanza, ¿no? Porque él no derrotó a Satanás con armas, siendo Dios, sino con armas humanas y con la dependencia del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nosotros también, como hijos de Dios, podemos depender del Espíritu Santo y también poder vencer al enemigo cuando viene con las tentaciones. Ahora, Satanás pone a prueba a Jesús en 3 áreas que también en nosotros también puede llegar a probarnos. Le sugiere emplear sus poderes sobrenaturales para aliviar sus necesidades físicas, es decir, convertir las piedras en pan, ¿no? Donde le dice, el versículo 3 dijo: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Nosotros vemos después en los evangelios que Jesús multiplica el alimento. Era un propósito para alimentar a la gente. Pero aquí Satanás le estaba diciendo que empleara esos poderes sobrenaturales para aliviar sus propias necesidades físicas, ¿no? Es decir, convertir las piedras en pan. Y la tentación obliga a Jesús a decidir si va a usar sus facultades milagrosas para su propio beneficio o lo iba a reservar, ¿no?, para esa multitud que lo estaba esperando hambrienta. Nosotros vemos en el capítulo 6 de Juan, donde Jesucristo, sin depender, solamente con la dependencia del Espíritu Santo, Él ora y hace un milagro de multiplicación de los panes y los peces y da a comer a una multitud. Ese era el propósito de Dios. No para beneficiarnos, ¿no?, a nosotros, sino es para que nosotros utilicemos los dones y talentos para beneficiar, ¿no?, a aquellos que están al lado nuestro, no para nosotros, no en una forma egoísta para nosotros, ¿no? Y eso es bueno saberlo a los siervos,
¿no?, a la gente que está sirviendo al Señor, ¿no?, de que los dones y la obra milagrosa de Jesucristo no es para beneficiarnos a nosotros, sino para beneficiar a la iglesia de Cristo. La segunda tentación, la de arrojar del pináculo, lugar más alto del templo, es para poner a prueba el cuidado providencial de Dios. Es ponerse en una situación de peligro mortal para probar si Dios le iba a proteger o si no le iba a proteger. El creyente que conduce un auto a una gran velocidad no es una persona de gran fe, sino una persona que está tentando al Señor, ¿no? Satanás le dijo, si eres, bueno, dice acá, entonces, dice, el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Dice, y en su mano te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. ¿No? Astuto Satanás, ¿no?, porque citó la palabra de Dios, ¿no? Astutamente la citó obviando un componente fundamental de la palabra de Dios, que está ahí en el Salmo 91, donde nos habla de que el versículo ahí donde que él cita, el Salmo 91, 11, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde en todos sus caminos. Satanás obvia esa expresión, en todos sus caminos, ¿no? Y le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Quiero decirles que Satanás conoce de tapa a tapa las Escrituras. Capaz que tú no leíste toda la Biblia, de tapa a tapa. Bueno, pues Satanás la sabe de tapa a tapa. Y Satanás usa la Escritura. ¿Para qué la usa? Para tergiversarla. ¿Para qué la usa? Para quitarte la fe, ¿no? Y el conocimiento bíblico de Jesús, ¿no?, le hace ver esta falta, ¿no?, de la extracción de la palabra. Satanás siempre, así como en el huerto del Edén, le dijo las medias verdades. Satanás no viene, es decir, a veces tenemos la idea, ¿no? Dice, Satanás ya está metiendo la cola. Bueno, Satanás no tiene cola, no tiene tridente, no tiene cuernos. Eso es una idea imaginaria que la gente se hizo de Satanás, ¿no? Satanás se viste como ángel de luz, predica la palabra y le extrae a la palabra la sustancia, lo mejor de la palabra. Cuando está en la tentación en el Génesis, ¿no?, le dijo una media verdad a Eva. Y acá le dijo media verdad a Jesús. ¿Cuál era la media verdad? Que los ángeles mandaran acerca de ti, pero que te guardes si estás en los caminos. Si te guarda, estás en el camino. Es decir, si vos haces cualquier cosa, es muy posible que Dios no te guarde. A veces la misericordia de Dios es la que te guarda, pero no tenés el argumento legal de las Escrituras para decirle por qué no me guardaste. Y Jesucristo le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No me tientes. No me tientes, le dijo a Satanás, ¿no? Por eso es importante guardar la palabra en tu corazón y en tu mente, ¿no?, para que el diablo no venga con medias verdades. Así como con Eva le dijo, no te preocupes, no vas a morir, ¿no? Y Eva comió y le dio a su esposo, ¿no?, de ese fruto de la desobediencia, lo compartió. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo, no, ¿quién dijo eso? No vas a morir. Y acá
también estaba quitando media verdad. ¿Sabes cuál es el problema de este tiempo? Los ministerios que no dicen la verdad, que no dicen la verdad de las Escrituras, ¿no? Que están ministrando una palabra aguada, ¿no? Ministerios que le sacan lo principal a la palabra, ¿no? Como hablábamos en la clase anterior, ya no se habla del arrepentimiento, ya no se habla del pecado. Y hermano, amigo, esta es algo fundamental, de que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que nos arrepintamos, porque la salvación está a las puertas de tu vida, está rodeándote. Solamente tienes que reconocer que eres un pecador y arrepentirte, y la salvación viene a tu vida. Si yo quitara eso, yo quitara el decirte que eres un pecador, le estaría quitando, así como Satanás quitó lo principal de este pasaje, y yo le estaría quitando. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y necesitamos el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es reconocer que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Jesucristo fue mi sustituto en la cruz. Así Dios iba a traer ese arrepentimiento a mi corazón, y se tiene que producir algo que nadie te puede, que las religiones no te pueden dar. Las religiones te pueden modificar conductas morales exteriores, pero nadie puede hacer que tú nazcas de nuevo. Nadie puede hacerlo. Solamente Jesucristo, a través de un milagro sobrenatural que se hace en el interior por el Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Jesús como su Señor y Salvador. Muchos te van a decir, hay gente que está predicando que si venís a la iglesia te vas a sentir bien. Capaz que no te sientas bien al principio, ¿no? Porque la palabra es una espada de doble filo. A veces la palabra duele, porque te está diciendo, cuando yo vine a la iglesia y escuché, y digo, pero ¿quién les dijo a estas personas lo que me está pasando? Y eso dolía. Pero ¿sabés una cosa? Eso trajo salvación a mi vida. Eso trajo salvación, trajo perdón a mi vida, ¿no? Y es muy posible que te sientas dolorido con la confrontación de la palabra, te duela, ¿no? Porque debe haber una confrontación, debe haber un impacto, te debe impactar lo que te están diciendo. La Biblia te debe impactar lo que te dice. Y es lo principal, es esto: no quitarle, no agregarle a la palabra, ni tampoco quitarle a la palabra. Ahora, la tercera tentación, la de ofrecer a Jesús los reinos del mundo, con la condición que lo adoraran, era la de obedecer el dominio mundial por medio de un atajo, de una contemporización con Satanás. Y esto es algo muy actual, ¿no? Cuando la tentación es de que Él te ofrece los reinos del mundo con tal de que tú te rindas al dominio mundial, ¿no? Él decía, en esta palabra decía, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó. Era la tentación de ocupar el trono sin primero pasar por la cruz. Jesús podría haber considerado esta oportunidad de establecer su gobierno mundial justo y pacífico, sin tener que pasar por la cruz. Y esa es una tentación, hermano. El beneficio sin pasar por la cruz, no se puede. Tenemos que pasar por la cruz. Y esto quizás implica sufrimiento, esto implica negación, implica dejar de hacer el mal,
implica perdonar, implica muchas veces no tener privilegios, ¿no? Un príncipe, miren, lo anoté porque era algo interesante, un príncipe protestante en Francia fue tentado de una manera similar. Para ocupar el trono y lograr la tolerancia religiosa, el Estado tendría que hacerse miembro de la religión del Estado, es decir, de la Iglesia Católica. Dijo, París, era la ciudad, ¿no?, vale la pena. París vale una misa. Y el argumento es que el fin justifica los medios, por más dudosos que estos sean. El mal no puede ser vencido por el mal, ni el reino de Dios puede promoverse empleando medios satánicos o mundanos. Este hombre gobernó, hizo alianza con religiones idólatras para obtener un reino. Él decía, París vale la pena una misa, pero su gobierno fue un fracaso. Querer tener la gloria antes de pasar por la cruz es una mentira del diablo. Nosotros sabemos que a los creyentes les espera algo glorioso, que esta vida no termina aquí, ¿no? Y que por ahora nosotros debemos pasar por esa cruz y llevar todo esa cruz. Yo te invito a amigos y aquellos que nos están mirando, de que tú puedas aceptar a este Jesucristo, pasar por esa cruz, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, es lo primordial. ¿No? Las otras cosas vas a ver que se van ordenando, ¿no? Porque si no la caída es tremenda, porque este enemigo implacable, él quiere que estés fuera de Cristo. Pero en esta tarde, en este día, nosotros te invitamos a que vengas a Jesús. Que vengas a Jesús, que los brazos de Dios están abiertos para tu vida. Y que repites una oración conmigo. Si tú quieres tener esa experiencia sobrenatural con Dios, que Dios puede cambiar tu vida o Dios puede transformarla, repitas conmigo, Señor Jesús, te confieso, Señor, que necesito de ti, te recibo como mi Señor y Salvador, ven a mi vida, cámbiala y transfórmala en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame, fortaléceme. Señor, líbrame de toda tentación, líbrame del maligno. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves que viene, a esta misma hora, por Facebook. Dios les bendiga a todos.